Hola amigos de Predicando por el Mundo, soy el Padre Bernardo Moncada, primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Y hoy me encuentro en la ciudad del Vaticano, aquí en la Plaza de San Pedro. Y desde aquí quiero realizar este gran programa. La Basílica Papal de San Pedro es una de las 4 basílicas mayores que tiene la Iglesia Católica. Esta basílica se encuentra en la ciudad del Vaticano. Las otras 3 están fuera de la ciudad. ¿Cuáles son las otras 3? San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor. Pero San Pedro se encuentra en el Vaticano. Ahora, hermanos, quiero compartir con ustedes la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor. Hermanos, aprovechando que estamos aquí en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, yo quiero leerles un poco lo que dice este breve catecismo católico, catecismo bíblico y apologético, para que nosotros aprendamos a conocer y amar a nuestra iglesia. Se pregunta este catecismo, ¿qué es la iglesia? Y se responde, la iglesia es la sociedad de fieles cristianos que obedecen a la autoridad del Papa y a los obispos. Referencias bíblicas. Ustedes ya escucharon la lectura que se hizo del Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículo 13 en adelante. Cristo dijo a San Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Cristo jamás dio poder a otras personas para fundar iglesias separadas y opuestas a la que Él fundó hace 2000 años. Al contrario, muchas veces nos dijo, cuídense de los falsos profetas que se hacen pasar por lo que no son. San Mateo 23, versículo 11. San Mateo 7, versículo 15 al 23 y Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 14. Cristo da mucha importancia a la unión, concordia, obediencia y rechaza toda división entre sus discípulos. Por esta razón dejó a San Pedro y a todos sus sucesores, es decir, a los papas, como encargados de todos los fieles cristianos. Cristo dijo a los apóstoles y a sus sucesores legítimos, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. San Lucas capítulo 10, versículo 16. Toda persona que se separa de la Iglesia Católica, toda persona que se separa de la Iglesia Apostólica, hace un enorme pecado contra la caridad y la voluntad de Cristo. Se engaña a sí mismo y engaña a los demás en nombre de Cristo, a las ovejas de Cristo. La Iglesia Católica del siglo I hasta el siglo XXI siempre tuvo y ha tenido papas, obispos, sacerdotes como legítimos sucesores de los apóstoles de Cristo.
Todo fundador de secta es un rebelde, sembrador de confusión y desorden. Es instrumento de perdición que predica a su modo un evangelio distinto del que predicaron los apóstoles y sus legítimos sucesores. Por esta razón cae bajo la maldición de San Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 8, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Las sectas mezclan cosas buenas y malas. Las buenas son las que robaron a la iglesia legítima. Las malas son los errores que enseñan en nombre de Dios. Salir de la iglesia de Dios es exponerse a falsificar la palabra de Dios. Es grandísima responsabilidad. La palabra de Dios, el Santo Evangelio, fue confiado únicamente a la iglesia legítima, que es una, santa, católica, apostólica y romana. La iglesia es también romana, porque en Roma, San Pedro y San Pablo dejaron el depósito de la fe y sus lugartenientes para protegerlo y comunicarlo integralmente. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20. Se aconseja consultar citas bíblicas para poder enriquecernos cada vez más. Así que mis hermanos, conozcamos y amemos nuestra amada iglesia, la Iglesia Católica. Cristo dijo a San Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, dijo piedra, una, mi iglesia. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Cristo jamás dio poder a otras personas para fundar iglesias separadas y opuestas a la que Él fundó hace 2000 años. Al contrario, muchas veces nuestro Señor Jesucristo dijo: cuídense de los falsos profetas que se hacen pasar por lo que no son. San Mateo capítulo 23, versículo 11, San Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23 y Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 14. Cristo da mucha importancia a la unión, concordia, obediencia y rechaza toda división entre los discípulos. Por esta razón dejó a San Pedro y a sus sucesores, es decir, a los demás papas, como encargados de todos los fieles cristianos. Cristo dijo a los apóstoles y a sus sucesores legítimos: quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. San Lucas capítulo 10, versículo 16. Toda persona que se separa de la Iglesia Católica y Apostólica hace un enorme pecado contra la caridad y la voluntad de Cristo. Se engaña a sí mismo y engaña a los demás en nombre de Cristo, a las ovejas de Cristo. La Iglesia Católica, desde el siglo I hasta el siglo XXI, siempre tuvo y ha tenido papas, obispos y sacerdotes como legítimos sucesores de los apóstoles de Cristo. Bien, hermanos, hemos llegado al final de este programa de Predicando por el Mundo. Hoy aquí desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. No se les olvide suscribirse a mi canal. Padre Bernardo Moncada, primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.